autoridad o potestad. Entonces, en este transcurso de este tiempo vamos a ir evaluando 64 temas, de los cuales está previsto por estudiar los 16 meses. Entonces vamos a ver primero los temas que vamos a ver. Hoy vamos a ver la introducción y qué estamos haciendo. Los demás temas serían la dimensión de la guerra espiritual de una cosmovisión bíblica, la segunda parte, consideraciones teológicas, sección 1, origen y ámbito de la guerra espiritual, rebelión cósmica, el problema del mal, rebelión en los lugares celestiales y en la tierra, y los otros temas ya me faltaron, se me fueron los otros temas. Me toca abrir con problemas técnicos. En las mejores familias pasa. Sí, hice los temas, pero se me han ido. Y aquí está, ya. La segunda parte, consideraciones teológicas. La sección 1, origen y ámbito de la guerra espiritual. La rebelión cósmica, el problema del mal. Rebelión en los lugares celestiales y en la tierra. La fuente de toda rebelión. Comienza la guerra cósmico-terrenal en Génesis 3. Guerra en el huerto. La demonización potencial de los incrédulos. En la sección 2, la vida cristiana normal, abundante y victoriosa. Juan 10, Romanos 6 al 7. Su éxtasis, Romanos 8. Su agonía, Romanos 8. La realidad de una actuación deficiente. ¿Qué me sucede? Una guerra multidimensional contra el pecado. En la sección 3, la guerra del creyente con la carne, el creyente y lo demoníaco. Andad en el espíritu, Gálatas 5. Pecados morales, la edad de Eros, la homosexualidad según una perspectiva bíblica, la homosexualidad y el ministerio actual, autosexualidad, indecencia, pecados religiosos, pecados sociales, resentimiento e intemperancia. En la sección 4, la guerra del creyente contra el mundo, el evangelio y la cultura, el poder del mundo, su carácter y nuestra victoria. La tercera parte, un análisis de la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento. La guerra en el paraíso, enemistad entre las simientes, Gálatas 3:15. La promesa mesiánica, Génesis 3:15. Comienza la guerra entre dos simientes, Génesis 4 del 1 al 8. Los vigilantes de Génesis 6 y el llamamiento de Noé. La guerra espiritual desde el diluvio hasta Abraham. Guerra con los dioses. El nadir de la guerra espiritual, sacrificios humanos, reyes y profetas. En la cuarta parte, un análisis de la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. En la sección 1, choques de Jesús con el diablo y los demonios. La tentación en la sinagoga, Marcos 1, entre las tumbas, Marcos 5. En la sección 2, enfrentamientos con los demonios en la iglesia apostólica. Fundamentos y lecciones de un fracaso, Marcos 9. El éxito de los 70, Lucas 10, los comienzos en el libro de Hechos, Hechos 2 y 4, Ananías y Zafira, Hechos 5, cita en Samaria, Felipe, Pedro y Simón el mago, Hechos 8, Pablo, Elimas y la medium de Filipos, Hechos 13, 16, idolatría en Atenas y Corinto, Hechos 17 y 1 de Corintios del 8 al 10, la naturaleza de los choques de poder en Éfeso, Hechos 19, sección 3, la guerra espiritual en las epístolas de Apocalipsis, Gálatas 1 y Tesalonicenses 2, primera y segunda de Corintios, Romanos y las epístolas pastorales, Colosenses y Efesios 6, Hebreos y las epístolas universales y los escritos de Juan. En la quinta parte, consideraciones prácticas, sección 1 sobre la denominación de los cristianos, demonización de los cristianos, la realidad, la causa, la cura, 6 áreas de pecado y la demonización de los creyentes, demonización por el abuso infantil,
el abuso infantil, la negación de los hechos, una crisis nacional, el abuso psicológico, una perspectiva calculada. En la sección 3, temas de demonización y salud mental, los desarrollos múltiples de la personalidad y la demonización, la realidad no demoníaca de la enfermedad mental, el consejo con sabiduría. En la sección 4, el movimiento de la nueva era hacia la victoria personal, Santiago 4 del 1 al 8. Esos básicamente serían los temas que vamos a estar analizando en este tiempo. Son 64 temas. Entonces, como ya nosotros sabemos, tenemos un enemigo que siempre es un enemigo espiritual que siempre está en la espera de que nosotros nos descuidemos para empezarnos a atacar, procurando siempre la mayor destrucción de nuestra vida, sea personal y espiritual. Y aun cuando nosotros lo ignoremos o sencillamente nos despreocupamos del tema, nosotros sabemos que estamos siempre inmersos en una batalla en la cual involucra dimensiones del bien y del mal. Y esto se libra en el ámbito espiritual, pero sus devastaciones tienen muchas consecuencias devastadoras que se pueden apreciar en el mundo físico. Entonces, por tal razón, nosotros tenemos que estar siempre preparados. Es como en el caso de que los japoneses, cuando tomaron por sorpresa Pearl Harbor, los estadounidenses estaban muy confiados que los japoneses nunca los iban a atacar. Entonces ellos estaban con el ejército descansando y llegaron los japoneses y empezaron a atacar Pearl Harbor y perdieron esa batalla, perdieron demasiados soldados, y eso era porque los tomaron por sorpresa, no se dieron cuenta y no se percataron de que esto podía suceder. Igual nosotros como cristianos podemos pasar por alto todas estas advertencias acerca de las artimañas, de las estrategias que Satanás puede hacer con todas sus huestes, porque eso es una organización que... Entonces, nosotros estamos en guerras contra el mundo de las tinieblas, y en ese sentido nos urge que la iglesia estudie lo que significa la escritura sobre las estrategias del enemigo, para que todos podamos enfrentar las confrontaciones de las huestes de las tinieblas. Avanzando hacia un despertamiento espiritual, es necesario que desenmascaremos al adversario y mostrarle al mundo que solamente en Cristo hay vida abundante, tal como lo enfatizó el amado Salvador. Eso lo podemos leer en Juan 10:10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón claramente es Satanás, que viene a específicamente robar, matar y destruir. Cuando Satanás empieza a atacar tu vida, lo va a hacer sin piedad a nada. Y va a destruir tu vida y va a hacer añicos todo lo que tú habías construido con Dios. Y por eso en Colosenses 1:13-14 podemos leer que dice: Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su amado Hijo, por quien hemos recibido la liberación y el perdón de los pecados. Jesucristo, al momento de morir, Él pagó por todos nuestros pecados. Y como vemos aquí en Colosenses, nos ha trasladado desde el poder de las tinieblas a su reino amado de Jesús. Entonces, por medio de Jesús tenemos el perdón de pecados. Y no podemos olvidar que Satanás siempre está interesado en buscar nuestra destrucción, a menos que nosotros empezamos a tomar nuestras posiciones en Cristo Jesús y nos convertamos en sus colaboradores en la destrucción del mundo, de las tinieblas y la proclamación de la libertad de los cautivos. En Juan 3:8 leemos: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús dice que estuvo siempre haciendo el bien, sanando a los que sufrían bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que Jesús se
se basó en todo su ministerio, hacer todo tipo de liberaciones, sanaciones, y como soldados suyos no debemos hacer de menos que proseguir la tarea en un mundo dominado por las tinieblas. Tenemos que seguir haciendo esta obra de Jesús aquí en la tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros actualmente como Iglesia de Jesucristo? Básicamente todo este tema se ha dejado ya aparte. Ya se ha olvidado acerca de que hay un mundo espiritual detrás de nosotros. Y hemos tomado una posición pasiva en frente a los avances del mundo de las tinieblas. Tenemos que ver esto como como el ejército. El ejército siempre está constituido por medio de jerarquías. Entonces hemos dejado que el mundo de las tinieblas tome sus posiciones en el mundo actual y hemos dejado que el hombre de pecado esté manifestándose siempre, siendo nosotros indiferentes al destino de la sociedad, también como ocurrió con el pueblo de Israel. En Ezequiel 13 del 3 al 5 podemos leer que dice: hay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Los profetas de Israel son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada para defender a Israel, para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Y en Ezequiel 22:30 leemos que dice: yo he buscado entre esta gente a alguien que haga algo a favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Entonces, como estábamos viendo, hemos dejado nuestra posición en el mundo espiritual y hemos dejado que Satanás avance con todas sus huestes de maldad y empiece a tomar posesiones de diferentes regiones. Entonces la pasividad que tiene la iglesia actualmente es la que ha permitido que haya esa represión. Y se puede decir también ese liberalismo por pensar que esto ya no es vigente, ¿sí? O sea, ya Claro. no ataca. Con lo que hizo el hermano Señor Jesucristo ya se abolió todo y ya no hay ataque de parte del enemigo hacia la iglesia. Claro, Jesucristo usted nos dotó de todas las armas necesarias para nosotros poder resistir al diablo. Una de estas es la armadura del espíritu, pero la gente ha empezado como a tomarlo como, podríamos decirle como a satanizar esto, como decir que tú estás viendo cucos donde no deberías ver los cucos. Entonces dices, no, es que tú ya estás viendo todo, que Satanás está metido detrás de todo esto, y en cierta parte es verdad, no todo tiene que ver con Satanás, pero la mayoría de las cosas sí tienen que ver. Por ejemplo, lo que estuvo pasando aquí en Ecuador, el país, esto fue producto de que la gente empezó a apartarse del corazón de Dios y empezó a irse en pos de las estatuas, a todo tipo de idolatría. Y tenemos específicamente lugares estratégicos en donde están ubicados este tipo de espíritus. La Virgen del Panecillo es una de esas. Es una potestad, es un poder que está ahí. Y justamente está en la parte más alta, controlando el norte y el sur. Y a la gente, al decirte esto, que no, tú estás viendo a Satanás donde no deberías estarlo, entonces la gente poco a poco está tomando esta posición de decir, cierto, estoy viendo a Satanás donde no debería estarlo. Y la gente empieza a olvidar de que hay un mundo espiritual detrás de todo esto, porque dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tú nunca vas a ver a un león que esté tranquilo, ve una presa andando por medio de él y el león como que no le va a parar bola, no le va a hacer caso, nunca vas a ver eso. Y especialmente si está con hambre y lo toma a Satanás como un león rugiente, hambriento. Si ve una presa, un corderito, es una presa muy fácil, entonces va a ir acechándolo hasta devorarlo.
y esto como ha sido como un plan también estratégico de Satanás, que hacer que todos los cristianos se apaguen y olviden de todo este tema, para él poder estar actuando. Mientras nosotros estamos olvidados de este tema, ya no estamos interactuando y nos hemos olvidado de esta labor, entonces Satanás tiene el libre camino. Entonces lo que decía en el libro de Ezequiel era de que el Señor, aquellos que estaban, como decir, avivados en este sentido, y están sabiendo lo que está sucediendo, Él les ayuda para que puedan enfrentar esto. Claro, por eso dice aquí que Él ha buscado gente, alguien que pueda ser a favor del país y que interceda por el país para que no lo destruya, pero no lo entregues. O sea, hay soldados que Él prepara para que hagan ese tipo de O sea, específicamente todos estamos preparados para hacer eso. Al momento que dice que nos ha trasladado del poder de las tinieblas, o sea, del poder del pecado, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, entonces tenemos todas las armas, todo el equipamiento necesario para nosotros poder ir y destruir todas las fortalezas que Satanás haya levantado. Pero nos dormimos, dejamos esto y entonces nos olvidamos, no nos preparamos. Igual como en el mundo espiritual nosotros también somos unos soldados. Entonces un soldado que nunca ha tenido una capacitación necesaria, no conoce cuáles son sus armas, no puede utilizarlas. Al momento de que entre en guerra con el enemigo no va a poder, porque el enemigo lleva milenios, siglos realizando esta labor. Por eso hay un dicho que dice, el diablo no sabe el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces Satanás sabe cómo poder hacer caer a una persona, sabe qué le gusta, sabe qué no le gusta, sabe por qué medio podría atacarle. Entonces sabe todo esto, pero si tú nunca te has preparado para poder realizar una guerra espiritual o una batalla contra otro enemigo, y el enemigo viene años de preparación, entonces él te va a destrozar. Entonces, Dan Sherman dice acerca de esto, dice: podemos entrar en la batalla, en la aventura más grande de todas. Podemos ver triunfar el bien sobre el mal y ver a los cautivos liberados. Eso no es la trama de un libro o el tema de una película, es exactamente la intención de Dios para nosotros. Puede convertirse en una realidad cuando aprendemos a participar en la guerra espiritual. Lamentablemente, la mayoría de la gente tropieza con esta batalla sin darse cuenta. Toda persona que nace en este mundo está involucrada en la guerra espiritual. Habiendo sido sumergidos en el conflicto de los siglos, no podemos quedar eximidos y ser neutrales. Aquí dice, lamentablemente la mayoría de la gente tropieza con esta batalla sin darse cuenta. Y eso es específicamente lo que también, por el cual estoy metido también en esto. Sin darme cuenta también me involucré en esto de la batalla de guerra espiritual. Y esto sucedió con un amigo que tenía que se llamaba Marlon, el ateo. Él era ateo, él era satánico, y Dios desde el primer día que me convertí, yo ya le empecé a hablar de Cristo a él. Y fue un tiempo, creo que debe haber sido un mes, de lo que era que le hablaba, iba a su casa, le hablaba de la Biblia, le llevaba la Biblia, todo eso. Y en ese tiempo no sabía nada de la guerra espiritual. Pero era como que tú ya naces con este instinto materno, como que ese instinto materno de hacer guerra. Y entonces él ya estaba dispuesto, estaba abriendo su corazón, pero siempre había cosas que le decían que no era tiempo para que él se arrepienta, sino que tenía muchas cosas por las cuales vivir. Entonces un día me decía, sí quiero ir a la iglesia, y después me decía, no quiero, es que tal cosa y tal cosa. Entonces una vez yo tomé la decisión y dije, vamos a coger todos tus discos. Y él tenía la bola de colecciones, que había sido una pila de discos que él tenía.
Y me acuerdo, le dije, entonces tenemos que quemar tus discos, tenemos que quemar tu ropa. Y él tenía toda esa ropa negra ahí de rock, todas esas cosas. Y me dijo, sí, bueno, está bien, si quiero hacer un cambio. Entonces yo me acuerdo que llevé ahí una funda de esos negros de basura. Entonces esa funda era llenita de esos discos, solo del disco. Aparte de la mochila con la ropa, todo eso. Y lo llevé a la casa, y ese día tenía que ir al colegio, me acuerdo, pero yo estaba en otro colegio, porque primero estudié en un colegio y estaba con él siendo compañero, pero después me cambié de colegio y ya casi ya no lo veía. Entonces yo estaba en el otro colegio que era más lejos, tenía que tomar un bus para poder llegar. Y llegué a ver, creo que tenía que estar a la 1 en el colegio. Y él estaba en la casa de él predicándole hasta las 2:30, 12. Entonces llegué a mi casa a las 2:30. Y de ahí quemando rapidito eso de ahí, y le metía fuego y no se quemaba. No se quemaba esas cosas. Entonces le metía gasolina y medio como se quería prender. Entonces decía, qué raro, no se prende para nada. Y en ese tiempo yo ya me acuerdo que estaba empezando como que a recibir por parte del pastor este tipo de charlas acerca de la guerra espiritual. Entonces yo recordaba que él decía que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, demonios tienen que huir. Entonces lo que fui e hice es decir que en el nombre de Jesús eso de ahí se queme. Terminé de decir el nombre de Jesús y eso se empezó a encender. Se empezó a encender y eso de ahí se torcía. De una forma rara, se empezó a torcer y salió un humo bien fuerte. Supongo que era, aparte de lo que estaba hecho del material, un montón de cosas que había ahí. Y después él andaba al siguiente día llorando, diciendo que por qué le quemé sus cosas. Arrepentido. Entonces ahí, sin darme cuenta, ya me empecé a meter a esto. Y algunas otras veces también que empezábamos a quemar ya figuras de yeso, vírgenes, cristos, todas esas cosas. Y cuando tú les quemabas, les decías en el nombre de Jesús, estos empezaban a generar como muecas extrañas al momento de quemarse. Y entonces desde esos momentos yo ya como que ya me iba encaminando hacia esto. Y entonces, de una forma u otra, todas las personas que van a estar involucradas en ese tipo de guerra espiritual. Entonces yo estaba leyendo un libro que hablaba acerca de cómo comenzó una persona a hacer la guerra espiritual. Y decía que él estaba de misionero en otra parte de Estados Unidos, 3 horas de vuelo. Y en la casa le llama a la esposa, porque tenía una hija y una esposa. Entonces la esposa le dice que la hija estaba empezando a tener cambios repentinos de humor, que estaba como más agresiva y ya no quería hacer caso en la casa. Entonces le dice que cuando regrese va a hablar con ella. Pero cuando la mamá fue a despedirse de la hija para que se duerma, entonces la hija decía, lárgate de aquí, mamá, no quiero saber nada de ti, lárgate de aquí. Y cuando le vio los ojos, le había visto los ojos como demoníacos, ojos con odio, y nunca había tenido los ojos así de esa forma. Entonces esta mujer muy sabia le llama al esposo, le dice que ya la actitud de ella ya no es normal, porque han sido unos meses que ella estaba teniendo este cambio repentino de humor, y no era normal, por lo que ya le empezó a ver que los ojos reflejaban maldad. Entonces el esposo le dice que haga algo ella, que no sabía, bla, bla, bla. Y entonces el señor se tuvo que regresar a la casa. Y al regresarse, verificó que realmente había algo extraño en
la hija. Y entonces empezaron a orar por esto, porque este señor tampoco no tenía ni idea acerca de la guerra espiritual. Y empezaron a orar y le decía que repita a la hija algunas palabras, que rechaza tal desobediencia. Y la hija no podía repetir. Decía, no puedo repetir esas palabras, papá, hay algo dentro de mí que me está impidiendo que diga eso. Ayúdame, papá. Entonces ya empezó ya como a intensificarse, empezó la niña a llorar. Papá, ayúdame, yo no puedo porque hay algo dentro de mí que me dice que maldiga y yo no lo quiero hacer. Entonces desde ese momento se han puesto a orar, se han arrodillado y el Señor le ha dicho que en el nombre de Jesús, que rechace, que renuncie, le ha dicho que repita en voz alta y en eso entonces ya el Señor le dice, la chica pierde ya como decir el control de ella y ya empieza la otra persona, o sea, Satanás, el demonio, hablando a través de ella. Entonces le dice, ¿cómo te llamas? Entonces le dijo que era rebelión, no me acuerdo muy bien qué tipo de espíritu era, pero eran los tipos de rebelión. Entonces le ha dicho que era rebelión, que estaba ahí, entonces le había dicho que renuncie, entonces había renunciado y resulta que esta chica había estado escuchando rock porque se había estado empezando a llevar con gente atea y empezó a escuchar este rock pesado, había tenido ya discos de esto, entonces empezaron a quemar eso y se han ido a dormir. Pero a la madrugada esta niña viene corriendo otra vez al papá, decirle, papá, hay algo ahí en el cuarto que me está queriendo perseguir. Entonces va y el Espíritu Santo la ha guiado y ha tenido aquí en el cuello, la niña tenía como una estrella, un pentagrama. Tenía un pentagrama, entonces tuvieron que deshacerse de eso para que la chica sea totalmente liberada. Entonces, este señor tampoco nunca se imaginó estarse involucrando en un hecho de liberación, sino que esto de aquí siempre sucede. Y hay algunas personas que he escuchado que dicen que ellos no se meten con Satanás para que Satanás tampoco no se metan en sus vidas. O sea, lo dejo ahí tranquilito para que no me moleste. Ahí él verá lo que hace por ahí, pero conmigo no se mete. Entonces, la cosa, el hecho como que decir de ignorar a Satanás para no alborotarlo, eso no significa que se va a quedar quieto Satanás, porque como ya mencionamos atrás, dice que el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él nos va a seguir hasta causarnos daño y no es que se va a quedar quieto, que tú no lo molestas, él no te molesta, él ya está ahí siempre. Y antes de que el hecho de que tú estás siguiendo los caminos de Cristo, y si tú estás siendo una persona que está influenciando de cierta forma en el mundo espiritual, haciendo algo para arrebatar las almas para Cristo, es un hecho que Satanás te va a empezar a atacar. Y no es porque tú digas no lo voy a alborotar y las cosas van a quedar así. Y sobre esta base comprendemos que la guerra espiritual no es un fin, sino un medio para llegar a ese fin. ¿Cuál es? Que es proclamar las buenas nuevas de salvación y ministrar liberación a los cautivos. Jesucristo nos dio la autoridad para poder realizar todo esto. ¿Qué hacer entonces? Tenemos que caminar en sujeción a Dios y pasar de una actitud defensiva, en la cual se caracteriza la iglesia de hoy en día, a una posición ofensiva. Una de las mayores victorias y una de las mayores hazañas que tú podrías realizar es cuando cambias de esta posición. Tú empiezas a
a realizar este tipo de autoliberaciones a ti mismo, entonces tú empiezas a ver cambios en tu vida, porque cada pecado que tú tienes constituye un demonio. Pecado de mentira, celos, envidia, adulterio, lujuria, todo ese tipo de pecados son un demonio que está atrás de eso. Entonces tú, al momento de cometer alguna cosa, entonces adquieres este pecado, viene a morar en ti. Si haces otra cosa, entra y empieza a morar en ti. Y eso de aquí empieza a hacer casa dentro de ti. Entonces hay algunas personas que dicen que cuando una persona muere, le han visto a la persona que viene en la casa y empieza a caminar. Y dice como que está recogiendo los pasos o algo así. Entonces realmente no es la persona la que está ahí, porque la persona donde muere, al momento que muere, se va de una vez sea al cielo o al infierno. Y lo que tú ves caminando por ahí no son más que los demonios que han estado habitando en esa persona, que han tomado ya la forma de esa persona. Entonces tú al momento de morir, entonces ya no sirve tu cuerpo ni para volver otra vez ahí. Entonces los demonios tienen que esperar otro huésped para poder reposar sobre él. Entonces cuando tú ves eso, entonces no es nada más que un demonio, todos los demonios que han estado por aquí, porque vemos en caso del rico y el Lázaro. Cuando murió el rico y el Lázaro fueron a lugares diferentes. El rico fue al Seol, al infierno, y Lázaro fue al cielo, al seno de Abraham. Y el rico decía que le manda a Lázaro para que le moje la lengua, porque se estaba quemando en un lugar de terror, de sufrimiento. Entonces Abraham le dice que nadie puede salir de aquí. Nadie puede salir de aquí porque incluso hay un abismo que nos separa. Entonces, la persona donde muere, al lugar donde tiene que ir, ahí se queda. Entonces, tú al momento de adquirir este tipo de pecados moran dentro de ti. Entonces te quedan ahí. Entonces lo que tú tienes que hacer es sacarlos. Tienes que echarlos fuera. Y no solo, estos serían como, tenerlo en cuenta como una analogía de que serían unas arañas. Empiezan las arañas y empiezan a hacer sus telarañas. Y si tú medio barres y sacas solo las telarañas, las arañas siguen ahí y siguen generando más telarañas. Entonces lo que tú tienes que hacer es sacar las arañas específicamente, nombrar el tipo de pecado y liberarte de eso. Entonces, tomando una actitud ofensiva de ataque para recobrar los territorios que hoy dominan las tinieblas. Entonces, Santiago dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una pregunta. Sí. Entonces, el momento que la persona realiza la autoliberación y bueno, este demonio es expulsado, la persona también tiene que empezar, mejor dicho, a dejar de hacer este tipo de pecado. Claro, tiene que dejar de cometer ese tipo de pecado, porque como vemos en los evangelios, también dice que cuando hay este ejemplo de cuando limpian la casa, entonces sale el espíritu inmundo, se va a vagar en lugares desérticos y vacíos. Los lugares desérticos y vacíos son los campos, casas abandonadas, lotes baldíos, montañas, desiertos, nevados, lugares donde no habita nadie. Por eso es que en el campo siempre la gente de ahí dice que oyen cosas, ven cosas, porque específicamente estos demonios, cuando una persona muere, se va a vagar por sus lugares hasta que encuentran un lugar donde quedarse. Entonces, tú al momento de te haces tú mismo una autoliberación, o a su vez
eres objeto de una liberación en una iglesia local, lo que sea, tú ya eres liberado de esto, entonces tu casa es limpia y vacía. Entonces tu espíritu se va. Y si tú recurres a este pecado, entonces dice que ese demonio regresa. Y al encontrar tu casa limpia, ordenada, regresan con 7 demonios peores. Entonces el estado tuyo va a ser peor que el que era antes. Entonces por esta forma, si eres objeto de liberación, tienes que dejar de cometer ese tipo de pecado. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Todo cristiano está en la capacidad de poder hacer lo que sería una guerra espiritual, o sea, orar y poder hacer una liberación o autoliberarse, o específicamente para determinada. Para poder realizarte autoliberaciones, todos están capacitados, porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para poder realizar una liberación a alguien más, ahí necesitas el poder y autoridad de Dios. Entonces ya son cosas diferentes. Tú puedes realizártelo porque el Espíritu Santo está dentro de ti, pero tú no sabes qué tipo de espíritu está en otra persona. Entonces ahí ya es más complicado. Cuando se trata de tiempo, la confesión de los pecados. Ajá. En cambio, la otra persona sabe cuál es. Ya no sabes si que está confesando con fe, y que realmente quiere, si no, no. Pero el Espíritu Santo revela el tipo de pecado que puede tener la otra persona, al que está liberando. No lo escuché. El Espíritu Santo le dice a la persona que está liberando el pecado de la persona que está siendo oprimida. Claro, esto de aquí sucedería si que tú tienes el don de discernimiento de espíritus. Ya el Espíritu Santo te dice qué tipo de espíritu estaría atacando a esta persona, pero también puedes verlo esto aunque tú no tengas el don de discernimiento de espíritus, puedes interpretarlo conociendo la forma en que está actuando esta persona. Así que está hablando, por ejemplo, pura pornografía, adulterios, cosas de fornicaciones, todas esas cosas. Entonces tú te vas a dar cuenta que el espíritu que está detrás de esa persona es un espíritu de lujuria, un espíritu de adulterio. Entonces, eso sería todo por hoy, por la clase de hoy. ¿Preguntas? Cuando dice viene con 7 espíritus más, específicamente son 7 espíritus, o pueden ser 20 o tal vez si tal Es un número que se utilizaba para poder significar más cosas. Ajá. 7 siempre es un número como de perfección. Y si te nombras 7 espíritus, pueden ser incluso hasta más, pueden ser legiones. o habitar en una persona. Exactamente. Hay casos, tu cuerpo podría resistir miles de millones de demonios. Claro, pero ahí sí ya tu estado ya de ley se te va a ver. Claro. Se te va a ver que tienes algo. Se te va a ver en los ojos que se te ve maldad, se te ve odio. Entonces esa persona ya no tiene control ya de sí mismo. Su comportamiento es ya diferente al de una persona normal, totalmente poseída. Total, ya estaría totalmente poseída porque ya son millones, entonces ya no tiene control sobre esta persona. Una persona podría tener control sobre sí mismo, así que tendría un número menor, puede ser controlado, pero ya un sinnúmero es muy difícil. Es como que tú estuvieras controlando un hato de cerdos. Ya. Si son pocos,
Si es solo uno, tú lo puedes jalar y lo puedes llevar a donde tú quieras. Claro. Pero si son miles de miles, es imposible que tú los puedas controlar a todos. Máximo unos 10 podrías controlar, pero los restos se te va a ir, se va a descontrolar todo. A medida que la persona tiene una relación con Dios más cercana, también va cesando esto, se va liberando de este tipo de opresión. Este tipo de opresiones, esto de aquí lo veremos después. Se va liberando de acuerdo tú vayas confesando, rechazando todo este tipo de cosas. Entonces, entre más te metes en la presencia de Dios, el Espíritu Santo mismo se encarga de romper todo este tipo de opresiones, porque la presencia del Espíritu Santo va a ser muy fuerte, que va a empezar a romper todo tipo de cadenas, opresiones. Más cercana a mi relación con Dios, el espíritu como va creciendo dentro de mí. Exacto. Se puede decir eso. Ajá. Ya. Entonces van bajando las defensas, las murallas que tenía ese tipo de Sí. estas opresiones. Ok. ¿Eso es todo? ¿Sí? Todo. Entonces terminamos por el momento nuestra primera clase. Entonces vamos a invitar a la banda. Que pase. Entonces la siguiente semana vamos a ver la dimensión de la guerra espiritual de una cosmovisión bíblica.